Eh, la verdad que para mí me pongo muy contento de poder reiniciar y darle la bienvenida a nuestras charlas a la comunidad. La verdad que en algún momento se hizo difícil, digamos, con la pandemia, presuponer qué iba a pasar en el futuro y no sabíamos qué actividades íbamos a retomar, pero creo que el descanso, entre comillas, de este periodo nos dio mucha más fuerza como para organizar y estamos planificando bastantes cosas, entre las cuales una de las cosas más importantes es la charla a la comunidad. Así que un poco hoy reiniciamos este periodo, ya están planificadas las primeras 3 o 4 charlas, que va a ser una por mes, y darles la bienvenida realmente y les agradecemos. Es un número muy numeroso, mucha gente se anotó, lo cual demuestra cierta avidez por comunicarnos otra vez, después de un periodo tan largo de cierta distancia que habíamos establecido. Es por Zoom, no podemos hacerlo en forma presencial todavía, pero también en nuestro futuro, si esto mejora, sigue mejorando, podría hacerlos en el aula donde hacíamos las charlas antes de la pandemia. Así que les doy la bienvenida y la primera charla, que es una charla importante, yo creo, de las que nosotros damos, va a estar la doctora Alejandra Casado y la doctora Florencia Frisera, y el tema es primeros auxilios, cómo prevenir accidentes y cómo actuar en casos que se produzcan, y alguna otra urgencia, que por ahí, si bien no es un accidente, son situaciones médicas importantes en las cuales uno puede o actuar o al contrario, dejar de actuar, es decir, no hacer cosas de más, que es una de las cosas que pasan tanto en los accidentes, que tiene una cosa de prevención importante, pero hay otras en las cuales uno se pone a hacer muchas cosas porque realmente lo vive como una urgencia terrible, y si uno puede entenderla un poco mejor lo que está pasando, por ahí es probable que haga menos cosas. Así que todo eso se van a dedicar Alejandra y Florencia. Como los accidentes siempre tienen el riesgo de por ahí necesitar alguna actividad de recuperación, estamos planificando con Florencia y con Julián Rodríguez, que es nuestro cardiólogo, y Florencia Frisera, grupos para armar grupos de aprendizaje de RCP, que lo hemos postergado un poco porque para no juntar mucha gente, pero bueno, estamos buscando cuál lugar de A2 va a ser el lugar donde vamos a hacerlo, pero la idea es complementar la charla de hoy con conocimientos de RCP en la cual ustedes puedan interactuar en forma presencial con los muñecos y todo eso para tener una idea clara de qué es lo que hay que hacer. Así que no sabemos si vamos a poder hacerlo por Zoom, pero lo bueno es que ustedes lo hagan y practiquen. Pero la charla de hoy es muy importante porque creo que genera situaciones, digamos, que por ahí uno no sabe cómo resolverlas. Así que bueno, yo voy a dejar a Alejandra y a Florencia que vayan contándonos cuáles son las cosas de las que hablamos. Y bueno, cualquier pregunta, la idea es que ellos terminen. Si en el medio hay preguntas, si son importantes de hacer en ese momento, bien, y si no, hay un tiempo final, digamos, que por ahí pueden hacer preguntas sobre las cosas que se fueron hablando o que hayan quedado pendientes. Bueno, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Bueno, gracias Julio, gracias gente de A2, bueno, por esta invitación, tanto a Flor como a mí, como parte del equipo de pediatría, para esta charla que, bueno, que como decía Julio, justamente es la primera de este ciclo de encuentros 2022, y para nosotros todo lo que tiene que ver con la prevención es un tema sumamente importante en pediatría. Y bueno, y vamos a tratar de transmitirles un poco los conocimientos bueno, que nos parecieron importantes para este momento. Digamos, como para empezar a entrar un poquito en tema, o sea, podemos decir que los accidentes constituyen la segunda causa de muerte en la edad pediátrica. No sé, Flor, si vos podés pasar, ahí está. Constituyen la segunda causa de muerte, y miren ustedes la importancia que tiene la prevención si decimos que hasta casi el 95% de estos accidentes se pueden evitar tomando solamente algunas medidas muy básicas, poniendo énfasis sobre todo en los ambientes más peligrosos de la casa, como son la cocina y el baño.
que después, bueno, al final de la charla les vamos a dejar como un poco de material de lectura sobre algunas medidas que nos parecieron importantes y recomendaciones importantes de cuidado para cada uno de los ambientes. Esas recomendaciones, junto con la educación y junto con estableciendo normas de seguridad claras para todos los habitantes de la casa, a fin de evitar accidentes, es lo que nosotros llamamos prevención primaria, es decir, tratar de prevenir que se produzca ese accidente. Y después también vamos a tratar de entrar un poco en lo que es la prevención secundaria, es decir, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son, digamos, esas medidas de primeros auxilios básicas para ustedes, los padres, cuidadores, que son los que van a estar en el momento que el niño se accidenta, y que esa atención inicial es tan importante porque es la que va a prevenir consecuencias graves? Así que bueno, un poco ahora Flor va a ir detallando un poco cada uno de los accidentes en particular. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar, también por el espacio. Me sumo a las palabras de Ale. Y bueno, vamos a hablar de los accidentes más frecuentes, ¿sí? Sobre todo en estos últimos tiempos de confinamiento, de pandemia, que los chicos estuvieron en casa, fue un motivo de causa muy frecuente de consulta en los pacientes pediátricos, ¿sí? Caídas, golpes, heridas, intoxicaciones, quemaduras, mordeduras, atragantamiento por ingesta de cuerpos extraños, ¿sí? Esos fueron los accidentes más frecuentes que nos llegan a nosotros como pediatra, tanto en los establecimientos de urgencia como en las consultas, ¿sí? Y esto que decíamos del confinamiento y que los chicos estuvieron más en casa, aumentó muchísimo la frecuencia, y estuvimos viendo un montón de todas estas cosas, por eso nos parecía muy importante poner énfasis en estos temas. Bueno, vamos a hablar de los accidentes más frecuentes en pediatría, que son los golpes, las caídas y las heridas, ¿sí? Pasamos, Flor. Muy bien. Y dentro de las caídas, los golpes y las heridas, tenemos un motivo muy importante, que es el traumatismo de cráneo, ¿sí? Que son los golpes en la cabeza que pueden ir o no acompañados de pérdida de conciencia. Obviamente que un traumatismo en la cabeza acompañado por una pérdida de conciencia es un traumatismo grave, en el cual, por supuesto, hay que acudir enseguida a un servicio de urgencia, llamando al 911, al 107 o acudiendo al lugar más cercano, ¿sí? Pero vamos a poner énfasis en los golpes, ¿sí?, que se dan en casa. ¿Qué hacer cuando se producen, ¿sí? Cuando se produce un traumatismo, un golpe en la cabeza, ¿sí? Un traumatismo que llamamos leve, que ahí vamos a explicar bien a qué llamamos traumatismo leve, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aplicar frío en el lugar del golpe, ¿sí? En general recomendamos aplicar hielo, ¿sí? No directo, porque el hielo directo puede producir quemaduras, ¿sí?, por frío, sino hielo envuelto, que puede ser en un repasador, en una manta, o los packs de gel en el lugar, y se puede ofrecer analgesia, ¿sí? Que puede ser ibuprofeno, paracetamol. Tanto el ibuprofeno como paracetamol, aparte de ofrecerle al niño analgesia, ¿sí?, también son antiinflamatorios. Entonces toda la inflamación del golpe la va a aliviar, ¿sí? Y observar al niño, ¿sí?, después del traumatismo, después del golpe, las siguientes 24 horas. En general los miramos y nosotros indicamos observarlo las primeras 6 horas, ¿sí? Está comprobado que si dentro de las primeras 6 horas el paciente no presentó ningún signo de alarma, ninguna bandera roja, que ahora vamos a ver bien cuáles son, uno puede estar tranquilo, ¿sí? Tranquilo me refiero a que no hay una lesión importante, ¿sí? No hay sangrado interno, no hay edema, ¿sí? No hay algún golpe importante a nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, aplicamos frío, damos analgesia, antiinflamatorios, y los vemos durante las primeras horitas, ¿sí? Nosotros siempre lo que les recomendamos a los papás es que los niños hagan la vida habitual, ¿sí? Porque hay algunos papás que se asustan y, por ejemplo, no los hacen dormir la siesta, o no los hacen comer, y después los chicos están irritables, y uno no sabe si está irritable porque tiene sueño y uno no los hizo dormir, o si está irritable por el golpe, ¿sí? Ahora, las rojas, ¿sí? Y cuáles son las causas por las que
¿no? Después de un golpe, tiene que consultar un servicio de urgencia. Pasamos a la Se escucha entrecortado, se escucha entrecortado. ¿Se escucha? Ahora sí, pero se escuchaba Bien. entrecortado. Ah, perfecto. Cualquier cosita, ahí está. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuándo hay que acudir a un servicio de urgencia? ¿Sí? Cuando se producen estas banderas rojas, ¿sí? Cuando son traumatismos más importantes. En un niño pequeño, sobre todo menor de 6 meses, pero siempre en general nosotros recomendamos en lactantes menores de 1 año, siempre acudir a un servicio de urgencias cuando hay un traumatismo de cráneo, ¿sí? Porque el cráneo del bebé todavía no está del todo, ¿sí? No está del todo cerrado. Tienen lo que se llama fontanelas, que son la famosa depresión que uno palpa, ¿sí? Entonces es un sistema nervioso, es un cerebro que no está del todo protegido por un cráneo que ya está del todo calcificado, ¿sí? Entonces en todo niño menor de 6 meses hay que acudir a un servicio de urgencias. Si el niño es mayor, pero hay una herida, ¿sí? Una herida cortante, una herida abierta que nos parece que va a necesitar puntos de sutura o que va a necesitar algún pegamento o alguna asistencia, también hay que ir, ¿sí? Porque para toda herida abierta hay un tiempo prudente para consultar. Obviamente que cuando es un traumatismo de cráneo con una pérdida de conciencia, por supuesto hay que ir de manera urgente. Cuando las pupilas, sí, que es lo negrito de los ojos, se encuentran de distinto tamaño, cuando son alturas altas, sí, como por ejemplo siempre cuando es una caída más de 1 metro, o cuando es una caída a más de su altura, cuando hay vómitos, sí, esto es importante, síntomas como vómitos repetidos, dolor de cabeza o un llanto incontrolable, también hay que acudir ante un chico irritable, ¿sí? Cuando tiene tendencia al sueño, ¿sí? O un comportamiento extraño. Esto es importante, por eso le decimos a los papás siempre que ellos tienen que hacer lo mismo que harían en un día habitual, ¿sí? Porque justamente si uno ve que está más irritable que lo normal, que está más dormido que lo normal, eso es lo que nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Cuando hace movimientos con los ojos, con las caras o con las extremidades también, ¿sí? Porque puede ser un equivalente convulsivo que esté presentando después de un traumatismo de cráneo. Cuando sale algún líquido o sangre, ¿sí? Por las orejas o por la nariz, y cuando hay un chichón que nos parece que es un chichón muy grande para el tipo de golpe que se dio, ¿sí? Ante cualquiera de estas banderas rojas, que así las llamamos, hay que acudir a un servicio de urgencia, ¿sí? Y comunicarse obviamente con su pediatra. Pasamos a la próxima, Flor. Bueno, en cuanto al sangrado nasal, ¿sí? Siempre que se produce sangrado nasal secundario a un traumatismo, a un golpe o una caída, es importante acudir a un servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque cuando hay un traumatismo nasal, ¿sí? Un golpe importante que produce epistaxis, ¿sí? Que así se llama el sangrado nasal, es necesario hacer muchas veces radiografías para ver cómo están los huesitos de la nariz, ¿sí? Y un control por otorrino, ¿sí? Entonces, cuando hay un traumatismo que lleva al sangrado nasal, hay que acudir también al servicio de guardia, ¿sí? El sangrado nasal a veces se puede dar por otras causas, ¿sí? Es un signo bastante frecuente, sobre todo en edad pediátrica, ya que la nariz es un órgano muy vascularizado, ¿sí? Tiene muchas venitas, muchos vasos, entonces esos vasitos, muchas veces cuando hay inflamación, cuando hay resfríos importantes, cuando hay chiquitos que se hacen spray nasal, o que están enfermos y se les aspiran las secreciones, ¿sí? O los pacientes que están constantemente hurgándose con el dedo, ¿sí? Puede producirse esta epistaxis o sangrado porque justamente es un tejido muy vascularizado. Y en general, el sangrado nasal, la pérdida de sangre es escasa, ¿sí? No es que lleva a una pérdida excesiva, ¿sí? Y la resolución suele ser espontánea. Si la resolución no es espontánea, si sigue sangrando, ahí también hay que acudir a un servicio de urgencias. Bueno, ¿qué se debe hacer cuando un chiquito presenta sangrado nasal? Como dijimos, obviamente que si es secundario a un golpe, hay que llevarlo a un servicio de urgencias para chequear cómo está el tabique, los huesitos, y que el otorrino controle todo lo que es el cartílago nasal. Y en el momento lo que hay que hacer es pedirle al niño que se incline con la cabeza ligeramente hacia adelante, ¿sí?
no para atrás, sino para adelante. Acá tengo a mi modelo, no sé si la llegan a ver. Se le inclina un poquito para adelante, ¿sí? Y se le pide que se suene la nariz, justamente para producir la salida de la sangre para afuera, ¿sí? Y que la sangre no vaya, ¿sí?, para atrás, que muchas veces terminan ingiriendo sangre, y esto irrita muchas veces el estómago, o también puede presentar posterior presencia de sangre en materia fecal. Entonces lo que queremos es que el niño se incline para adelante, que trate de sonarse la nariz. Y lo que se hace con el dedo pulgar y con el dedo índice es compresión del tabique y las narinas, ¿sí? Por lo menos 10 minutos. Ahí hay una fotito también, que es la posición de cómo hay que posicionar al niño, ¿sí? Y comprimirle. Si después de 10 minutos vemos que sigue sangrando, ¿sí?, volver a hacerlo, y lo mismo, acudir a un servicio de urgencias. La pérdida por sangrado nasal suele ser de resolución espontánea. Obviamente que si hay algún trastorno de la coagulación, o es un paciente que tiene bajas plaquetas, o algún otro problema con respecto a su coagulación, puede llegar a producirse un sangrado ahí sí más importante, ¿sí? Pero como medida en casa, lo que tienen que hacer, digamos, es esto, ¿sí? Compresión del tabique y las narinas, por lo menos 10 minutos, y ver si cede o no. Pasamos a la próxima. Y ahora vamos a hablar de qué pasa cuando el accidente se produce, digamos, en la boca, y se produce lo que se llaman accidentes dentarios, ¿sí?, que son los traumatismos dentoalveolares. Y esto es una causa de urgencia odontológica. Urgencia odontológica significa que hay que consultar enseguida, ¿sí?, porque el diente que se avulsiona, que se sale, ¿sí?, tiene un tiempo, ¿sí?, de vida, o sea, tiene un tiempo de vitalidad para poder ser reinsertado, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se llama dentición temporaria, ¿sí?, que son los dientes de leche, y dentición permanente, ¿sí?, que son los dientes que es la segunda dentición, ¿sí? Los temporales, más o menos a los 5 o 6 años se caen, y después salen los permanentes, ¿sí? Lo que más importa son los dientes temporales, ¿sí? Los dientes, perdón, permanentes, ¿sí? Porque si se cae un temporal, después va a salir el permanente. Igualmente hay que consultar, porque a veces es necesario dar antibióticos, o es necesario ver cómo está la herida, ¿sí? Pero lo importante son los dientes definitivos, ¿sí? Y hay un tiempo para consultar para que ese diente pueda ser reinserto, como ya dijimos. El diente que se avulsiona con mayor frecuencia son los incisivos centrales de arriba, ¿sí? Son las paletas. Y es más frecuente en niños que en niñas, puede ser por el tipo de juego, y también es más frecuente que suceda entre los 7 y 9 años, que también puede ser por el tipo de juego de los niños, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando se produce un golpe y una caída del diente? Primero, tratar de mantener la calma, calmarlo al niño. ¿Por qué? Porque la boca es un sitio que sangra mucho, ¿sí? Y tratar de localizar el diente. Es importante localizarlo, ¿sí? Una vez que uno lo localiza, lo que hay que hacer es tratar de limpiarlo, ¿sí? Bajo el agua directamente, un chorro de agua limpia, ¿sí? Sin tocar la raíz, o sea, tocando la partecita más, digamos, externa, ¿sí? Entonces, uno lo enjuaga, trata de localizarlo, lo enjuaga, y ahí, como ya dijimos, hay que concurrir a un lugar de urgencia odontológica para que ese diente pueda ser reinserto, ¿sí? ¿Dónde lo llevamos al diente? Esto es importante. Lo mejor sería tratar de colocarlo en el alvéolo, ¿sí?, que es donde estaba inserto. Muchas veces no se puede, o a los papás les da impresión, entonces tenemos otros medios que recomendamos. Uno puede ser abajo de la lengua, ¿sí?, que el diente se mantiene vital con la saliva, o puede ser en un vasito de leche descremada, ¿sí? Preferimos descremada porque tiene menor cantidad de lípidos, y los lípidos intervienen en la vitalidad de los fibroblastos, y que son las células principales del diente, o en un vasito con solución salina, ¿sí? Entonces, así tiene que ser transportado. No lo lleven solito ni envuelto en un papel, porque en realidad ese diente pierde la vitalidad. En leche, en solución salina, o adentro de la boca, más o menos entre 2-3 horas el diente aguanta, ¿sí? Si uno lo lleva en un medio seco, no se puede reinsertar. Y si uno lo lleva en un vasito de agua, más o menos ese diente dura 20 minutos de vitalidad, ¿sí? Entonces, tratamos de localizar el diente, lo limpiamos,
lo colocamos en un vasito, recomendamos, de leche descremada, solución salina, o mismo adentro de la boca del chico, pidiendo que no lo trague, ¿sí? Y vamos a un lugar de urgencias odontológica cuanto antes, ¿sí? Bueno, y en el lugar de urgencias, obviamente, ahí se lo va a tratar de fijar nuevamente, en general se ponen unas férulas flexibles, pero se va controlando, y se cubre obviamente con antibiótico porque en la boca hay muchos bichitos que viven habitualmente en nuestra saliva, ¿sí? Pero es importante poner énfasis que esto es una urgencia para no perder ese diente, y que sobre todo en los dientes definitivos, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y ahora vamos a hablar de cuando hay golpes, caídas que producen heridas cortantes, ¿sí? Las heridas cortantes pueden ser heridas superficiales, cuando solamente se abarca la piel, o un poquito más profundas, cuando se abarca el tejido celular subcutáneo, que es la grasita que está abajo de la piel, el músculo o superficies más profundas, ¿sí? Ante un corte, lo primero que hay que hacer es valorar la gravedad, ¿sí? La extensión, dónde está ubicada, ¿sí? Y lo primero que hay que hacer es tratar de detener la hemorragia, ¿sí? El sangrado. ¿Cómo lo tratamos de detener? Por compresión, ¿sí? Podemos comprimir, lo ideal sería con una gasita estéril, pero bueno, con lo que tengamos para detener la hemorragia. Una vez que se detuvo la hemorragia, ¿sí? Se limpia esta herida. Lo ideal es con jabón neutro y con un poco de agua, y después de limpiarla, ahí se desinfecta. Siempre preferimos con gasas estériles, no desinfectarla con algodón, porque el algodón a veces deja como pelitos, ¿sí? Que pueden quedar pegados en la herida y ahí se pueden pegar las bacterias, ¿sí? Y con solución iodada, el conocido Pervinox, ¿sí? Se cubre la herida y se vigila la evolución de esa herida, ¿sí? De esa lesión. ¿Qué quiere decir vigilarla? Es ver cómo está cicatrizando, ver los bordes, ¿sí? Ver que no se ponga muy color, que no se medio curulí, porque nosotros que la valoración de tener la hemorragia, limpiarla, desinfectarla y cubrirla, cuando a pesar de hacer la presión, cuando acudimos al médico, entonces dijimos que cuando a pesar de hacer presión en la hemorragia no se detiene, o si una vez que se detuvo, la herida vuelve a sangrar, ¿sí? Cuando no se puede limpiar la herida correctamente, o si hay algún tipo de exterior, cuando hay cortes por vidrio, si uno ve astillas de vidrio, ¿sí? O algún elemento dentro de la herida. Si la herida es grande o profunda y uno sospecha que puede necesitar, ¿sí? Algún tipo de afrontamiento de borde, ya sea por sutura o por algún pegamento, o si la herida está en zonas sensibles, como por ejemplo la cara o los genitales, uno siempre recomienda acudir cicatrices, ¿sí? Y porque también en la zona de los genitales la piel es más fina y más sensible. Es importante que si uno sospecha que podría necesitar puntos de sutura, ¿sí? O alguna valoración por un cirujano, vaya cuanto antes, ¿sí? Porque también hay un tiempo prudente para poder suturar y para poder cerrar la herida. Si pasan más de 6 horas, esa herida va a cerrar, ¿sí? Pero va a cerrar por lo que nosotros llamamos cierre por segunda, una cicatriz más importante, ¿sí? Si era una herida para suturar, sutura y acude antes de las 6 horas, uno puede ser factible, ¿sí? La resolución justamente por el cirujano con unos puntos o con unas cintitas para afrontar los bordes de la herida o por un pegamento. Pasamos a la próxima, Flor. Entonces decimos que los pacientes con heridas más grandes, con heridas sucias, con bordes abiertos, irregulares, deben acudir al servicio de urgencias. Y según la característica de la herida, el cirujano plástico, recomendará una curación, sutura con puntos, afrontamiento de bordes con algún pegamento, ¿sí? Típico la gotita, o con tiritas adherentes, ¿sí? Que ahora se usa mucho, afrontar los bordes y poner unas tiritas que son las conocidas sterile strip, ¿sí? El médico valorará la necesidad de vacuna antitetánica, ¿sí? Según el calendario del niño y el tipo de herida, y la necesidad justamente de antibióticos. Y esto es lo que decíamos antes, que poníamos énfasis, que el plazo para que se puedan aplicar puntos de sutura en una herida es de un máximo, en general, entre 4 y 6 horas desde que se produce. Después uno ya no lo sutura
y esta herida cierra por segunda, dejando una cicatriz más importante. Pasamos a la otra filmina. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de esto que decíamos con Ale, ¿sí? De prevención primaria, de cómo evitar todas estas caídas, golpes, heridas, ¿sí? Que es muy importante justamente poner énfasis en cómo evitarlos para justamente no llegar a la prevención secundaria, que es lo que decía Ale, que es una vez que ya se producen, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitamos todo tipo de golpe? Siempre que los chicos anden en monopatín, en bicicleta, en patines, siempre poner cascos, ¿sí? Para evitar el golpe en la cabeza, el traumatismo de cráneo que hablábamos, ¿sí? También en patines, usar todo lo que es codera, muñequera, rodera, siempre a los bebés en los cochecitos, en las sillitas, en los bebecitos, por más que lo dejemos en el huevito en el piso, siempre, siempre tienen que estar atados. Evitar el uso de andadores, por supuesto nosotros como pediatras siempre desaconsejamos el uso de andadores, más allá de que constituyen un riesgo, sino que producen un retraso también en el desarrollo motor. Realmente no dejar objetos cortantes, punzantes al alcance de los niños, guardar todo tipo de objetos punzantes y cortantes inmediatamente después de que lo usamos, ¿sí? Cuando uno está usando un elemento que puede llegar a ser potencialmente dañino para el chico, desechar todos los objetos que estén parcialmente rotos, cerrar bien y mantener fuera del alcance de los chicos las cajas de herramientas, prestar atención en las plantas, porque muchas tienen espinas, tienen hojas, tienen ramas, que pueden ser también potencialmente productores de heridas, ¿sí? Utilizar, bueno, esto que ya decíamos, protecciones siempre que se montan en monopatín, en bicicleta, en patines, y ahora también lo que estamos viendo es muchas caídas de la cama de los padres, ¿sí? Que practican el colecho, ¿sí? Tratar de practicar lo que nosotros llamamos colecho seguro, ¿sí? Que poner barandas en las camas, ¿sí? Posicionar al bebé siempre no en el lado del borde libre, ¿sí? Porque la realidad es que la mayor causa de caídas y de consultas en las guardias por traumatismo de cráneo en nenes chicos es justamente por caídas desde la cama de los padres. Nosotros siempre aconsejamos que si al bebé hay que apoyarlo en algún lado, mantita y piso, ¿sí? Nunca dejarlo en una superficie alta. ¿Por qué? Porque es un segundo de descuido que el bebé rola, ¿sí? O se desplaza, repta y se cae. Entonces, bueno, en el tema del colecho y de las camas también prestar mucha atención y ser conscientes, ¿sí? De que se pueden producir todos estos tipos de golpes. Pasamos a la próxima, Flor. Y ahora creo que ya la dejó a Ale. Bueno, sí. Bueno, y siguiendo con las causas, digamos, más frecuentes de accidentes en la edad pediátrica, vamos con las intoxicaciones, y otra vez nos encontramos con un grupo etario que son los niños, que son los más vulnerables a este tipo de accidentes, precisamente porque son muy curiosos, es decir, esto de querer tocar todo, de meterse todo en la boca, hace que sean, digamos, los que están más predispuestos a sufrir este tipo de accidentes. Las sustancias más frecuentemente involucradas en las intoxicaciones son los medicamentos, los productos de limpieza del hogar, también están los plaguicidas, los hidrocarburos, también las sustancias de abuso, y algunos cosméticos, plantas, pero los medicamentos y los productos de limpieza del hogar son los más frecuentes. La vía en la que puede ingresar el tóxico puede ser tanto por la ingesta, puede ser a través de la piel, puede ser a través del ojo, o puede ser inhalada. Y hablando un poco digamos, de un tipo de intoxicación por inhalación, que es muy frecuente ahora en esta época que estamos entrando, de otoño, invierno, es la intoxicación por monóxido de carbono, que es una intoxicación muy grave. Particularmente el monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, entonces pasa muchas veces inadvertido. Y esto el monóxido se produce por la mala combustión, ya sea de un brasero o de un artefacto a gas, que está en un ambiente poco ventilado, y es lo que favorece la intoxicación. Después vamos a hablar un poco de las prevenciones. Pasamos, Flor.
Una vez que se produjo la intoxicación, entonces ahí vamos a actuar de distintas maneras según la vía en la que ingresó. Hablábamos que una puede ser a través de la piel, entonces ahí lo más importante es tratar de sacar rápidamente la ropa que tiene puesta el niño y lavar con mucha agua, 15, 20 minutos, agua, no usar ningún otro tipo de sustancia, ni jabón, ni aceites, ni cremas, porque a veces esas sustancias pueden favorecer el ingreso a través de la piel. Entonces con agua simplemente con eso alcanza. Si el contacto fue por la vía inhalatoria, como hablábamos recién del monóxido de carbono, primero sacamos al niño de la habitación donde se produjo la intoxicación, primero eso, después vamos y apagamos la fuente que está produciendo la intoxicación. En el caso del monóxido de carbono, siempre, aun cuando se presume que puede haber una intoxicación por monóxido, siempre hay que acudir a un servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque es traicionero, porque el monóxido puede ser que en el momento te parezca que no tiene, que es asintomático, que no hay ningún signo, no hay nada, y a lo mejor las complicaciones aparecen a los minutos o a las horas después. Entonces, por eso es que siempre cuando se presume que hay una intoxicación por monóxido, hay que acudir al servicio de urgencias. Si el contacto o el ingreso del tóxico fue a través del ojo, se puede limpiar con un paño, pero agua, limpiar, un vasito con agua de la canilla, no hace falta buscar una solución salina, con agua de la canilla, agua corriente, con el lavado del ojo muchas veces alcanza. Y en el caso de la ingesta del tóxico, acá es muy importante lo que no hay que hacer. O sea, no hay que tratar de producir el vómito, no hay que tratar de darle de tomar ninguna sustancia, y menos si el chico no está del todo consciente. Sí, lo que hay que hacer es comunicarse con el centro toxicológico de referencia. En nuestro caso, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires, creo que también a nivel nacional, los centros de referencia son los del Hospital Posadas y del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Ahí en esa comunicación, este servicio de toxicología lo que va a hacer es ver, dependiendo del tóxico, dependiendo de la edad del niño, dependiendo del peso, dependiendo del tiempo que transcurrió entre la posible ingesta del tóxico y que uno se comunica, va a determinar si esta intoxicación puede ser manejada en casa con muchas pautas de alarma y simplemente tomar mucho líquido, por ejemplo, o si es necesario trasladarse a un servicio de emergencias. Y en el servicio de emergencias también se van a comunicar con el centro de toxicología, y ahí se va a determinar si es necesario, digamos, hacer un lavado gástrico, provocar el vómito, o administrar alguna sustancia, como por ejemplo el carbón activado, que disminuye la absorción del tóxico a nivel del intestino, o simplemente que el niño permanezca para un monitoreo de la aparición de posibles complicaciones. Pero es importante que siempre tengan a mano estos teléfonos del Hospital Posadas, del Servicio de Toxicología del Hospital Posadas y del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que igual están siempre, si bien acá nosotros se los damos, están en la mayoría de los envases de los medicamentos y productos de limpieza también. Pasamos a la próxima. ¿Qué cosas tenemos que hacer para prevención? Vamos entonces a la prevención primaria. Lo que dice la etiqueta de todos los remedios: mantener lejos del alcance de los niños, fuera del alcance de los niños, y sobre todo lo que es medicamentos y bueno, los productos de limpieza que hablábamos, y lo ideal es mantenerlos en su envase original. Si por algún motivo uno los quiere trasvasar, los quiere poner en otro frasco, tiene que estar perfectamente rotulado, etiquetado, y tratar siempre, o sea, de no utilizar envases de bebidas o de alimentos, porque si no pueden ser, aún etiquetados, pueden ser fácilmente confundidos. Con respecto también al tema de los químicos, tratar de almacenarlos lejos de los alimentos y de las bebidas también. Con respecto a la intoxicación por monóxido, un poco esto de los ambientes ventilados, tener ambientes ventilados, es muy importante la revisión de los artefactos por los profesionales matriculados. Es verdad que uno puede ver, bueno, tiene llama azul, la combustión es correcta, pero siempre la revisión por el profesional matriculado es la acertada.
Y después, con respecto también a los plaguicidas o a otros productos digamos, de pintura y demás, es muy importante también utilizarlos en la forma de dilución que marca el producto, porque a veces un plaguicida puesto mucho más concentrado puede ser tóxico y no lo es si se aplica en forma con la dilución correcta. Pasamos. Bueno, después si hay preguntas sobre intoxicaciones las charlamos. Y otro, por supuesto, también otro accidente frecuente, también acá los niños con su curiosidad van a la cabeza, son las quemaduras, que también son lesiones frecuentes, y las más frecuentes son las quemaduras por líquido, aunque también por líquidos calientes, aunque también las quemaduras por calor, por fuego, por vapor, por electricidad, las planchas, los hornos, también pueden ser fuentes de quemaduras. Las quemaduras tenemos distintos tipos, que bueno, rápidamente, o sea, están las de grado 1, que son las más superficiales. Acá también entran las quemaduras por la exposición solar prolongada, en los horarios que no son los que corresponden, sin utilizar un protector solar adecuado, también entran en este grupo. Y después están las de segundo grado, que son las que son más profundas y las que causan ampollas en la piel. Y las de tercer grado, que son las más graves, que son las que comprometen todas las capas de la piel. Pasamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos al niño que se quemó? Primero tratamos de separar al niño de la causa de la quemadura. Estar atentos porque si la causa es eléctrica, primero hay que disyuntor, desconexión eléctrica y luego separar. Después quitar la ropa, pero la ropa que esté suelta, ¿sí? La ropa que está adherida al cuerpo no conviene tocarla, no conviene sacarla, pero sí tratar de sacar la ropa y todos los accesorios, como pueden ser anillos, cadenitas, pulseras, relojes y demás, pero siempre que estas no estén adheridas a la piel. En ese caso conviene no intentar sacarlas. Una vez que pudimos descubrir, lavar con agua, y tratando de evitar el agua fría por el tema del shock y demás, pero sí lavar con abundante agua, y después tratar de cubrir con un paño seco. Administrarle al niño algún analgésico, el que comúnmente utiliza ibuprofeno, paracetamol como analgésico, y traten de evitar en todo momento lo que sea remedio casero, no poner hielo, no poner... Bueno, entonces, tratar de evitar todo lo que son remedios caseros, como puede ser, digamos, esto que hablábamos, hielo, dentífrico, azúcar, evitar todo eso, sirve simplemente lavar, y aplicar un paño limpio, seco sobre la quemadura. Las quemaduras más extensas o las que son más profundas, de segundo y tercer grado, o según la localización, cara, genitales, esas quemaduras requieren la atención del servicio de emergencias, sobre todo para realizar una correcta toilette, limpieza y seguimiento de esa quemadura, ¿sí? Seguimos. ¿Cómo prevenimos? Y bueno, las medidas de prevención se centran básicamente en lo que es la cocina, ¿sí? Siempre hornallas traseras, las de atrás, usar las hornallas de atrás, tratar de que nunca queden los mangos de las sartenes, de las ollas sobresaliendo, como que los chicos se puedan colgar y que no queden al alcance de ellos. Tratar de no sobrecargar con mucho líquido tanto las ollas, las pavas y demás, porque eso puede hacer que en el momento de trasladarlos o que haya derrames y que eso pueda quemar al niño. Tratar de usar elementos que tengan los mangos firmes, tratar de que no, digamos, que estén bien para poder sujetarlos bien, que no sean los lisos, los que tienen, digamos, trama pueden agarrarse mejor y resbalan menos. Obviamente mantener alejado de los niños todo lo que son fósforos, líquidos inflamables, encendedores y demás. Tratar de no utilizar braseros o velas encendidas durante la noche, también el cuidado del cigarrillo, de fumar en la cama de noche, el colchón y demás. Y otro punto también es el tema de la temperatura del baño que se usa para los chicos, sobre todo en los bebés, que son los que no pueden advertirnos de que el agua está muy caliente. O sea, si se usa termómetro, la temperatura es la temperatura corporal, 36 grados es la temperatura en la que un bebito se baña, ¿sí?
Y lo otro también es todos los elementos que uno pueda dejar, tratar de evitar dejar elementos cerca de ropa, sobre todo cerca de las estufas o alfombras que puedan prenderse fuego. Otro punto importante es no tomar líquidos con los bebés a UPA o no transportar líquidos hirviendo cuando uno lleva a un niño en brazos. Y por supuesto, como todo, no dejar a los chicos solos, sobre todo si hay ollas en el fuego o si está la plancha enchufada y prendida. Una vez que se produjo la quemadura y que ya la quemadura cicatrizó, es muy importante cuidar esa piel porque esa piel queda particularmente sensible durante muchos meses y entonces hay que lavarla, hay que hidratarla, se usa jabón neutro de preferencia, hidratación diaria y tratar de evitar durante, acá dice 1 año, pero mínimo 6 meses, tratar de evitar la exposición solar y de hacerlo tiene que ser con el adecuado filtro, porque si no esas lesiones, al igual que la mayoría de las cicatrices, también por los cortes mismos, también puede después quedar hiperpigmentada. Bueno, pasamos entonces ahora a otro tipo de accidente, que también son las mordeduras de animales, que bueno, también son lesiones muy frecuentes porque los niños conviven con mascotas, principalmente perro y gato, y esto puede ser tanto en el ámbito privado, es decir, en la casa del amigo, del vecino, el familiar, o en una plaza, o en una playa, o en la calle misma, ¿sí? Por eso los animales más frecuentemente involucrados son tanto el perro como el gato. ¿Qué hacemos si el niño es mordido por un animal? Mientras uno busca, verifica, trata de ver el perro, si es conocido, si no es conocido, si el perro tiene la vacunación antirrábica completa y también la vacunación del niño, que en ese caso es la antitetánica la que tenemos que chequear. Otro, limpia la herida. Acá sí, hay que lavar y hay que usar agua y jabón, abundante agua y jabón y secar con una toalla. Se puede cubrir con una gasa estéril y si en caso de que haya un sangrado muy excesivo se puede aplicar con esa misma gasa o con una toalla un poco de presión para tratar de que esa herida deje de sangrar. Y hay que acudir al médico. Ante una mordedura conviene acudir al médico porque las heridas de las mordeduras de los animales frecuentemente se infectan, ¿sí? Necesitan tratamiento antibiótico porque se infectan con los gérmenes de la boca del animal, ¿sí? Y después también en el centro de emergencias hay que constatar el tema de qué es lo que pasó con ese, bueno, en este caso hablando por ejemplo de un perro, si ese perro es conocido, si tiene su vacunación antirrábica completa, porque dependiendo de eso también en la comunicación con el centro de antirrábico se puede determinar si el niño también necesita vacunación antirrábica o si es necesario también el control del animal, si se puede individualizar, que por lo general se los deja, digamos, en observación durante 7 días para ver si presenta algún signo de infección por el virus de la rabia, ¿sí? Pasamos a la siguiente, y bueno, como consejo, obviamente que enseñarle a los chicos a tratar bien a los animales, a no provocarlos, a no estarles muy encima, a no agobiarlos, a no interrumpirlos cuando están comiendo, no dejar nunca a un niño pequeño con una mascota, y obviamente también cuidar que la mascota esté correctamente vacunada, llevándolo también a su control veterinario regularmente. Pasamos a la próxima. Bueno, y acá uno de los temas que si bien, como decía Julio, no es un accidente en sí mismo, nos parecía importante transmitir, digamos, cómo manejarnos frente a las convulsiones, así como el cuco, como algo que genera como mucha ansiedad y mucho temor en los padres, ¿sí? Principalmente saber qué es una convulsión, es una descarga eléctrica normal del sistema nervioso que puede ocasionar una pérdida brusca de la conciencia con caída, y esto puede ser flácida, es decir, simplemente un desmayo, o puede ser que se produzca en esa pérdida de conciencia en movimientos que pueden ser tipo sacudidas, movimientos involuntarios, que eso nosotros llamamos tónico-clónico, ¿sí? Con retrodesviación de la mirada y movimientos sacudidos,
que a veces pueden ir acompañados también de relajación de esfínter, o sea que el chico se hace pis. Suelen ser cortas, por lo general duran 5 minutos, pero tienen también un periodo posterior a ese evento convulsivo donde pueden quedar como más dormidos, hiporreactivos, un poco desorientados también. La causa más frecuente de convulsiones en la edad pediátrica es la convulsión febril. Se dice que más o menos acá en la Argentina el 5% de los chicos entre 6 meses y 5 años tienen una convulsión, por lo menos un episodio de convulsión febril, y 5% es mucho. Y es algo que a los padres realmente asusta mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener la calma, difícil. La convulsión febril, uno como pediatra trata de transmitirles que no deja secuelas, que no trae ningún problema, el problema es cómo lo viven los padres en ese momento. Hay que tratar de no dejarlo solo, de ponerlo de costado, hay que tranquilizarlo y tratar de ponerlo de costado. No hay que tratar de apretarlo, ¿sí? Simplemente ponerlos acostaditos y de costado. No hay que tratar de introducirle los dedos, no tratar de agarrar la lengua, no, simplemente dejarlos de costado y no tratar de darle de comer ni de tomar nada, porque ahí sí existe el riesgo de aspiración de lo que uno inclusive a veces intentan darles hasta el antitérmico, porque se produce en el cuadro febril y no hay que hacerlo en el momento que el chico está con la convulsión o en el momento inmediatamente posterior donde está todavía inconsciente. También lo que es importante es tratar de controlar, si se puede, es controlar al tiempo, ¿sí? O sea, porque si uno ve que la convulsión está tardando más de 2, 3 minutos, ya ahí es una indicación de acudir a un servicio de emergencia, ¿sí? Pasamos, Flor. Y entonces, ¿en qué casos tenemos que acudir a la urgencia? Siempre primero se van a comunicar con el pediatra, ¿sí? Ante el episodio de convulsión siempre, ¿sí? Pero cuando es la primera vez que ocurre el episodio, porque hay chicos que hacen convulsiones reiteradas, cuando es la primera vez sí hay que ir al servicio de urgencias para una correcta evaluación. Esto que hablábamos de una crisis larga, ya van pasando 2, 3 minutos que la convulsión no cede espontáneamente, entonces ahí ya hay que ir yendo, porque bueno, el llegar hasta el servicio de emergencia lleva un tiempo, ¿sí? Si el chico cuando sale del episodio de convulsión está con mucho dolor de cabeza o está vomitando, en ese caso también hay que acudir a la emergencia, o si esta convulsión aparece después de un traumatismo, como hablaba Florencia, se tuvo un golpe en la cabeza y tiene una convulsión, eso sí amerita ir a un servicio de urgencias, o si en la recuperación uno ve que no termina de responder correctamente. Pero lo que es importante es que el pediatra siempre, o sea, se acuda al pediatra, se lo llame al pediatra en el momento que el chico sufre el episodio de convulsión. Bien. Creo que terminamos y ahora sigue Florencia. ¿Flor? Ahí estoy, acá estoy, ¿me escuchan? Bien, ahí sigo yo. Vamos a hablar un poquito de lo que es ingesta y atragantamiento del cuerpo extraño, ¿sí? Esto es un tema que, como decía Julio en un principio, va a ser abarcado, la idea es que sea abarcado en una charla junto con RCP, resucitación cardiopulmonar, para que también se puedan practicar y se puedan ver cómo son las maniobras, ¿sí?, para justamente actuar en estos momentos. Bueno, ¿qué es la ingesta o atragantamiento de cuerpo extraño? Es cuando un niño o un adulto, ¿sí?, se le queda atorado en la garganta o en la vía aérea, ¿sí?, un cuerpo extraño e impide que el oxígeno llegue a los pulmones, ¿sí? Es muy frecuente y ocurre con mucha frecuencia en general en niños de 6 meses a 3 años. Justamente lo que hablaba Ale,
porque es la edad en la cual son 100% exploradores, tienen una curiosidad y todo lo modulan con la oralidad, ¿sí? Son chiquitos que enseguida todos se meten a la boca. Por eso van a ver que hay un montón de juguetes que tienen un signo de 0 a 3 años, ¿sí? Tachado, porque todo lo que sea chiquito hay riesgo justamente de ingesta o atragantamiento por los nenes chiquitos, ¿sí? Porque enseguida tienden a explorar los elementos con la boca. Los síntomas, ¿sí?, de la ingesta de un cuerpo extraño son variables y dependen en realidad de la edad del chico, de la naturaleza del objeto y de dónde esté localizado el cuerpo extraño, ¿sí? Puede ir desde un dolor de pecho, dificultad para tragar, dificultad para respirar, salivación, rechazo del alimento, ¿sí?, porque le cuesta tragar, vómitos, tos o una dificultad respiratoria importante, ¿sí? Y esto es muy importante, que la mitad de los casos no tienen ningún síntoma, o sea, muchas veces pasan desapercibidos, ¿sí? Por eso es tan importante poner énfasis y tratar de prevenir cuando hay un niño menor, ¿sí?, la presencia de elementos pequeños que puedan ser llevados a las bocas. ¿Cuáles son los objetos más frecuentemente ingeridos? Bueno, monedas, piedras, alfileres, juguetes, canicas, globos, restos de alimentos, ¿sí?, frutos secos, y algo muy importante que hay que poner mucho énfasis en que realmente es una urgencia, es la ingesta de las pilas, que son las pilas botón, ¿sí? ¿Por qué? Porque las pilas botón son elementos, pero son elementos alcalinos, ¿sí?, que no solamente pueden producir el atragantamiento, la asfixia, obviamente, sino que al ser alcalinos producen lesión de los órganos en los cuales se encuentran, ¿sí? Si uno se traga, por ejemplo, una pila botón, en el estómago puede producirse perforación, en los intestinos también, en cualquier tejido que esté en contacto con una pila alcalina, ¿sí?, esto produce como desintegración de los tejidos. Entonces, la ingesta de una pila botón es una urgencia, ¿sí? Y lo más probable es que tenga que ser extraída de alguna manera, ¿sí? Nunca se deja una pila botón en el interior de una persona, ¿está bien? Pasamos a la segunda, a la próxima. Bueno, ¿qué debemos hacer cuando se produce la ingesta de un cuerpo extraño? Bueno, dependiendo obviamente de dónde está alojado. Acá dice mantener la calma, pero obviamente que si es un cuerpo extraño que produce asfixia, uno no va a mantener la calma, va a empezar a actuar inmediatamente, ¿sí? Pero saber que el 80% de los cuerpos extraños ingeridos son expulsados por materia fecal. En general, cuando los niños tragan, ¿sí?, se va por la vía digestiva, ¿está bien? No hay que provocar el vómito, ¿sí?, porque muchas veces uno provocando el vómito hace que ese cuerpo extraño pueda llegar a subir y ahí sí alojarse en la vía respiratoria, que es lo que no queremos, ¿sí? Acudir al pediatra, ¿sí?, comunicarse con el pediatra y él va a decidir si es necesario hacer algún tipo de estudio o alguna radiografía. Hay muchos materiales, ¿sí?, que se ven en las placas, por ejemplo las monedas, los materiales metálicos se ven, y a veces en las radiografías no se ve el objeto, pero sí se ven signos indirectos de la presencia, ¿sí? Por ejemplo, en una placa de tórax uno puede ver, si bien no se ve el objeto, si hay algún indicio de que por ahí está alojado algún tipo de cuerpo extraño, ¿sí? Ayudar a la expulsión, ¿sí?, con una dieta rica en fibras y residuos, y comprobar diariamente si el cuerpo ingerido, ¿sí?, es expulsado por la materia fecal, y si aparece un dolor abdominal intenso, dificultad, dolor al tragar o vómitos persistentes, acudir al pediatra, acudir al pediatra de manera, ¿sí?, inmediata. Si el paciente ingiere, si el niño ingiere un cuerpo extraño y se fue para la vía respiratoria, ¿sí?, y emite un sonido, tose, o emite voz, o un quejido, significa que puede llegar a tener una obstrucción, pero esa obstrucción es parcial, ¿sí? Entonces, si está tosiendo, lo que hay que hacer no es ni darlo vuelta, ni golpearle, ni nada de eso, sino es animarle a toser, ¿sí? Decirle que trate de toser, fuerza, fuerza. Si no puede toser y le cuesta trabajo, o respirar, o está inconsciente, obviamente hay que hacer maniobra de RCP
y llamar a los servicios de urgencia como son el 911, ¿sí? O el 107, que es el SAME. Y acá, como dijimos, si se trata de objetos cortantes o pilas, acudir lo más rápido posible a un servicio de urgencia. Pasamos a la próxima, que vamos a ver qué es lo que se debe hacer cuando se produce el atragantamiento, esto que hablábamos, ¿sí? De cuando el cuerpo extraño se va para la vía respiratoria y produce una obstrucción. Si el niño balbucea, llora, habla o tose tras un atragantamiento, es señal de que algo de aire está pasando por la vía, entonces probablemente sea una obstrucción parcial, ¿sí? Entonces ahí lo que hay que hacer, lo que dijimos, animar a que el chico tosa, ¿sí? En el caso de que tose naturalmente, pero no continúa y no lo logra toser, ahí se pueden empezar las maniobras, que es la maniobra de Heimlich, ¿sí? Que es una maniobra que se hace cuando hay una obstrucción total, ¿sí? El chico o la persona que está atragantado totalmente, ¿sí? O sea que hay un cuerpo en su vía aérea que bloquea totalmente la entrada de aire, va a ser en general siempre esto, ¿sí? Que es apenas se quedan sin aire, uno siempre tiende a hacer esto. Y ahí lo que tienen que hacer es, dependiendo si se trata de un lactante, ¿sí? de un bebé, de un menor de 1 año, o de un niño o un adulto más grande, ¿sí? Van a ver cómo se posiciona para hacer la maniobra de desobstrucción de vía aérea total, ¿sí? Que esto es lo que decíamos que se practica en general siempre en los talleres de RCP. Pero bueno, a grandes rasgos, yo tengo acá mi muñequito, ¿sí? Que lo voy a hacer de maniquí para mostrarles cómo sería una maniobra de una obstrucción total en un lactante, en un bebé, ¿sí? Se toma el bebé con la mano derecha, ¿sí? Con el pulgar en el mentón y el índice en su cabeza. Y se lo trata de colocar, ¿sí? Con la cabeza por debajo, ¿sí? De todo lo que es su tronco y el resto de su cuerpo. Y se le hace con el talón de la mano 5 golpes fuertes entre los omóplatos. 1, 2, 3, 4, 5. Al llegar al 5, se lo vuelve a tomar al niño y se lo da vuelta. Se lo toma con la otra mano y lo posiciono en la otra mano. Y uno hace 5 compresiones en la línea entre las dos mamilas, ¿sí? Entre las dos tetillas. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a darlo vuelta. Con el talón de la mano, posicionándolo con la cabeza para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Me lo cambio de lado y se hacen las 5 compresiones, ¿sí? Justo por debajo del esternón. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño escupe, ¿sí? Se desobstruye, o hasta que pierde la conciencia, ¿sí? Una vez que pierde la conciencia, ahí lo que uno tiene que hacer es dejar de hacer la maniobra de desobstrucción y empezar a hacer las maniobras de RCP, ¿sí? De resucitación cardiopulmonar, ¿sí? Que es ventilación y compresión torácica, ¿sí? Eso pasa cuando ya, digamos, hubo un tiempo en el cual ya los órganos dejaron de oxigenarse, ¿sí? Y se produjo la pérdida de conciencia. Pero hasta que no se produce la pérdida de conciencia, uno en un lactante hace la maniobra de Heimlich para lactantes, ¿sí? Entonces, si no se ha conseguido expulsar el cuerpo extraño, hay que iniciar las compresiones abdominales de Heimlich luego de las compresiones torácicas con el talón de la mano, ¿sí? Y si el paciente no logra expulsarlo y pierde la conciencia, ahí se hace RCP, ¿sí? Pasamos a la próxima, que vamos a explicar cómo sería una maniobra de desobstrucción en un niño un poco más grande o en un adulto, ¿sí? En los niños más pequeños, uno lo que tiene que hacer es arrodillarse y ponerse al nivel de él, ¿sí? Porque lo que se utiliza es las 2 manos colocándose por detrás de la persona e inclinándolo un poquito por delante, ¿sí? Se toma por detrás y con el puño de la mano se apoya en la línea media del abdomen por arriba del ombligo. Se apoya el puño y arriba del puño se envuelve con la mano, ¿sí? Y se hacen compresiones hacia adentro y hacia arriba,
como para producir el reflejo de la tos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos en las imágenes que se ve la maniobra de Heimlich en un adulto, o se hace lo mismo en un niño poniéndose a la altura y agachándose, ¿sí? Se toma a la persona por detrás y debajo de los brazos, ¿sí? Se coloca el puño cerrado y por encima del ombligo, justo en la línea media del abdomen, ¿sí? Se aplica la presión para adentro y para arriba, ¿sí? Como para que artificialmente se produzca la tos, ¿sí? Comprimiendo el abdomen y el diafragma. Eso se sigue haciendo hasta que lo mismo, hasta que el paciente, hasta que la persona elimina el cuerpo extraño. Si no lo elimina y pierde el conocimiento, ahí se empiezan a hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar. Pasamos a la próxima. Y ahora vamos a hablar un poquito de asfixia, ¿sí? Pero asfixia por inmersión, ¿sí? Que es el ahogamiento, ¿sí? En realidad las definiciones son: ahogamiento es cuando uno presentó una asfixia, cuando una persona presentó asfixia por inmersión y se produjo la muerte. Casi ahogamiento es cuando el paciente sobrevive, ¿sí? Que a través de medidas tanto de RCP o no se llega al RCP, se lo puede rescatar previamente, el paciente sobrevive. Ahí se habla de un casi ahogamiento. Y un ahogamiento secundario es cuando el niño o la persona fallece luego de las 24 horas del evento, ¿sí? Cuando muchas veces pudo ser rescatado, pudieron hacerse las maniobras, ¿sí? necesarias, pero quedaron algunas secuelas o inmediatas o mediatas que más tardíamente le producen la muerte. El 70% de las víctimas de asfixia por inmersión son niños menores de 6 años. Por eso, más que nada, lo que vamos a hablar en este tema es la prevención en las piletas, que esto es importantísimo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se maneja la asfixia por inmersión? Por supuesto, uno se rescata, se saca a la persona del agua, se puede empezar a hacer respiraciones boca a boca, incluso en el agua, si la persona está inconsciente, se lo retira, ¿sí? Se le inmoviliza la columna si se sospecha de un traumatismo, y si está consciente y respira, uno lo tiene que colocar de costado. Y lo mismo, incentivar a que tosa, a que expulse. Si el paciente está, si el niño está inconsciente o no respira, se hacen también las maniobras de resucitación cardiopulmonar, ¿sí? Pasamos a la siguiente, que es lo más importante, que son los consejos, ¿sí? Y las recomendaciones nuestras de cómo manejarse cuando hay niños y piletas, ¿sí? Siempre garantizar una vigilancia con un adulto responsable, que esté mirándolos constantemente y que sea ávido de saber nadar, ¿sí? Y estar designado justamente para el cuidado. Saber que los asientos de las bañaderas, de los bebés, de los lactantes, unos asientitos que se colocan adentro de la bañadera, no sustituye la vigilancia del adulto, ¿sí? Y en las piletas, como ya dije, siempre designar un adulto para la supervisión de niños pequeños. Cuando hay niños menores de 1 año, tiene que haber un adulto por un niño pequeño, ¿sí? Responsable. Cuando hay niños entre 1 y 2 años, las recomendaciones son que haya 2 adultos por niño. ¿Sí? 2 niños por un adulto cada 2 niños, perdón. Y cuando ya son niños más grandes, ¿sí? De 2 a 3 años, puede haber un adulto cada 3 niños. Y luego de los 4 años depende el grado de aprendizaje de natación, ¿sí? Uno recomienda que entre los 3 y los 5 años los niños tengan la posibilidad de aprender a nadar, ¿sí? Es la edad en la cual uno recomienda el aprendizaje, ¿sí? Hay que eliminar y tapar todos los reservorios de agua, ¿sí? No dejar ni baldes, ni pozos, ni barriles con agua, ¿sí? Y en todas las piletas, siempre que haya niños, hay que poner cerco perimetral, ¿sí? Los cercos perimetrales recomendados son con una altura de 1,30, ¿sí? Si hay barrotes, tienen que tener no más de 10 centímetros entre barrote y barrote, ¿sí? Para que los niños no metan la cabeza, y los barrotes tienen que ser verticales, no horizontales, porque los pueden usar como escalera y pasar del otro lado, ¿sí? Y es muy importante que el piso alrededor de las piletas sea de material antideslizante. Pasamos a la próxima, perdón.
las piletas que son las inflables o pileta tipo pelo pincho, es muy importante vaciarlas, o las inflables chiquititas para bebés, vaciarlas luego de ser usadas, ¿sí? Y utilizar dispositivos en los niños de flotación, ¿sí? Que estén homologados, ¿sí? Todo lo que sea los aros inflables o los juguetes inflables tipo barquitos, ¿sí? Todo eso no sustituye al flotador que está recomendado y homologado, que son los chalecos, ¿sí? Que envuelven, digamos, todo el tronco, que tienen 3 broches, y en los niños más pequeños tienen como una cinta que pasa por debajo de la ingle para evitar que el chaleco vaya para arriba. Todo lo que sea bracito inflable, ¿sí? En niños pequeños no está recomendado. Y lo que decíamos, entre los 3 y los 5 años, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda, ¿sí? Que a los niños se les dé la posibilidad del aprendizaje para nadar, y en las zonas de playas y piletas comunes, la presencia siempre de guardavidas, y si es posible, que todos los padres, cuidadores y comunidad estén capacitados para salvamiento y primeros auxilios, que es esto que hablábamos, que seguramente más adelante tengamos algún taller también en A2. Pasamos a la próxima, Flor. Y en niños y niñas más grandes, y en adolescentes, y tratar de fomentar que no estén solos, que respeten los tiempos de digestión, ¿sí? Luego de comer, que no se metan a la pileta si consumieron alcohol, ¿sí? Que en las playas las zonas de prohibición para bañar las respeten, ¿sí? Y no estar alejándose de la costa, respetar siempre las vallas, ¿sí? Y en los balnearios, siempre respetar el boyado, estar en balnearios que haya guardavidas, ¿sí? Y balnearios que cuenten con un sistema de rescate adecuado, ¿sí? Pasamos a la próxima. Bueno, y esto es lo que decíamos con Ale, que en realidad son todos los consejos que, como esta charla también va a quedar grabada, es importante que ustedes después puedan volver a reverla, los lean, ¿sí? Lo importante en el interior de una casa es conocer su casa, recorrerla, ver en qué es lo que en la casa de uno puede ser potencialmente un riesgo para los niños, ¿sí? Esto, siempre decimos, bueno, ver en su casa cuáles son los riesgos, conocerlas, ver qué potencial, qué puede ser potencialmente riesgoso para el niño, dónde tiene colocado los medicamentos, dónde están colocados los productos de limpieza, ¿sí? Recorrer la casa, conocer la casa y ver qué es lo que en la casa de uno puede generarle a un niño pequeño un riesgo que capaz a un adulto no, ¿sí? Entonces, bueno, estos son así a grandes rasgos algunas recomendaciones que damos nosotros. Bueno, ensayar un plan de evacuación en caso de incendio, esto está bueno hablarlo si viven en un edificio también con la gente del consorcio, que haya un plan, ¿sí? Colocar cerraduras en los gabinetes donde se guardan productos de limpieza, donde se guardan medicamentos, tapar todo lo que sea toma corriente, porque los niños que gatean, que están caminando y que son los exploradores, los deambulantes, tienden mucho a que les llame la atención, querer meter los dedos, enseñarle, bueno, a los miembros de la familia más grandes y más responsables dónde se corta la luz y cómo manejar los artefactos de gas. Si se puede, siempre la llave de gas está recomendado que esté cortada, ¿sí? Conservar los juguetes que tienen piezas pequeñas, ¿sí? Lejos o guardados en tuppers especiales o en una altura que los niños más chiquititos no tengan acceso. Acolchonar todo lo que es esquina y bordes de mesa o bordes de algún mueble, ¿sí? Porque también muchos a veces se agachan y cuando suben o se levantan se golpean la cabeza. Atar las sogas de las cortinas verticales bien arriba. Esto yo, bueno, tuve una experiencia justamente en el hospital de un chiquito que casi se ahorcó con justamente una tira de una cortina, ¿sí? Entonces esas tiras que quedan colgando, siempre tratar de enrollarlas y que queden bien arriba, y colocar también
otra cosa muy importante, todo lo que sea pastilla de matamosquitos, siempre en enchufes altos, ¿sí? Nunca al alcance de los niños. Bueno, estas son las recomendaciones que decíamos que después es importante que cada uno las lea, y que le dé importancia, porque capaz son detalles, pero para un niño son riesgos que pueden producirle, digamos, riesgo de vida, ¿sí? Pasamos a la próxima, seguimos con las recomendaciones. Bueno, y también los cuidados que hay que tener en cuenta, como decía Ale hace un rato también, el baño y la cocina son los dos ambientes que son los dos ambientes más riesgosos para los niños, porque es donde están justamente los medicamentos, el fuego, los electrodomésticos, ¿sí? Bueno, en cuanto al baño, esto que hablaba Ale del monóxido, ¿sí? Y de la intoxicación, hay que tener y verificar la correcta instalación de todo lo que sea calefactor dentro del baño, ¿sí? Termotanque, calefactor y todo sistema de calentamiento del agua. Y bueno, colocar antideslizantes en la bañera, ¿sí? Para prevenir todo lo que sea golpes, todo lo que sea caída, chequear siempre la temperatura del agua, ¿sí? Para evitar quemaduras, ¿sí? Y tratar de estar siempre con los niños y que los niños no estén tocando todo lo que sea la grifería, porque también ha pasado que los niños pueden abrir el agua caliente y al estar solo no las pueden cerrar y se pueden producir quemaduras por esto, ¿sí? No dejar que los niños manipulen secadores, ni afeitadoras, ni nada, ningún elemento, ¿sí? Que sea enchufe. Y esto también importante, el traumatismo de pene con la tapa de inodoros, que también los niños que están empezando a ir al baño, a practicar en el inodoro, a veces ha pasado que se baja la tapa y puede producir un traumatismo, un golpe importante en la zona genital. Pasamos a la otra, Flor. Bueno, también acá hay más consejos en cuanto a la cocina, siempre evitar que los mangos de la cocina estén asomando de las mesadas, ¿sí? Porque los niños se pueden colgar, ¿sí? Y pueden hacer que, digamos, cualquier utensilio se le venga encima, no dejar, bueno, esto que decíamos, cubiertos, ni ningún elemento punzante ni cortante al alcance, cerrar el gas, ¿sí? Y todos evitar el uso de envases variados, usados para almacenar productos potencialmente tóxicos, y eso es importante, que decíamos que respetar siempre los envases, no meter productos que son tóxicos capaz en otro envase para evitar justamente la confusión. Y todos los medicamentos que sean guardados en la heladera tienen que estar en el compartimento más arriba, que no esté al alcance de los niños, ¿sí? Pasamos a la otra. Y bueno, en cuanto al exterior de la casa, que el número del departamento de la casa siempre sea visible, por si hay que llamar a algún servicio de emergencia, ¿sí? Y en cuanto a todos los jardines, todo lo que sea las plantas, ¿sí? Y todo el sistema de fumigación, estar atento con qué se fumiga y estar atento que hay algunas plantas que también pueden ser potencialmente venenosas, ¿sí? O tóxicas, tanto para el contacto como para la ingesta. Pasamos a la otra. Y bueno, acá lo de las plaguicidas y lo de las piletas, y esto también de los juegos, que siempre tienen que ser supervisados por adultos. Seguimos un poquito, así no nos extendemos, y vamos a hablar de lo que es también el botiquín básico que hay que tener en casa, así como de primeros auxilios. Siempre, como decía Ale, tener a mano, más allá del botiquín, números de teléfonos importantes, ¿sí? Como el teléfono de su pediatra, el teléfono del 911, el 107, que es el SAME, y los teléfonos de los centros de intoxicación, ¿sí? De referencia, que eso los pueden encontrar, bueno, los dejamos en las filminas, pero figuran siempre atrás de todo medicamento y atrás de todo producto de limpieza, ¿sí? Que son los centros de referencia como el Posadas o el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y también tener el teléfono de urgencias y de emergencias de sus obras sociales, y que en general figura en las credenciales, ¿sí? Todos esos teléfonos es importante tenerlos a mano.
¿sí? Y en cuanto al botiquín básico, para todo esto que fuimos hablando, que es importante tener siempre en casa, gasas estériles, algodón, alcohol y agua oxigenada, un jabón neutro, tijera, solución iodada, que es el famoso Pervinox, cinta adhesiva, guantes descartables, ¿sí? Apósitos, curitas, termómetro, ¿sí? Analgésico, antitérmico y antiinflamatorio, ¿sí? Un ibuprofeno, paracetamol, una pomada antibiótica, una pomada cicatrizante y algún antihistamínico, ¿sí? Por si se produce alguna reacción alérgica importante. Eso sería el botiquín básico que nosotros recomendamos, y todos estos teléfonos que estén al alcance en algún lugar visible, ¿sí? Bueno, y con esto y con los últimos consejos estamos terminando la charla, así que les agradecemos mucho por la atención, por la presencia, y bueno, y damos lugar a alguna duda, planteo, algo que nos quieran contar, o alguna reflexión que quieran hacer, estamos abiertos. No sé, Julio, si vos querés comentar algo más. No, yo quería, primero, es tan abundante la información que le pedimos a Florencia Bernatene, que es la que manejó la tecnología del día y que organizó las charlas y que organiza las charlas, a quien le agradezco mucho, que agradecemos mucho, además de Alejandra y Florencia. Y un poco la idea era grabarlo, que son tantas las cosas que por ahí vale la pena reverlas, por ahí imprimir algunas cosas o algunos puntos. Y lo que decía recién Florencia, es importante de poder recorrer de vez en cuando la casa y ver si se cumplen un poco las cosas que con el tiempo se van como desvirtuando, como dejar los medicamentos al alcance, ver si tienen cortacorriente, por ejemplo. También hay algunos monitores de monóxido de carbono cuando están en alguna casa con muchos años y todo, que por ahí pueden tener algún problema cuando se quema el gas y todo eso. Son aparatos muy, muy sencillos y muy simples, y tener cortacorriente fundamentalmente. Lo que decía también Florencia es en el sentido de que si hay alguna quemadura por electricidad, no agarrarlo al chico ni al adulto, sino tener algún sistema o de cortacorriente que puedan desconectar la corriente. Por eso los cortacorrientes que se venden, digamos los disyuntores, son buenos, pero a veces no funcionan, digamos, porque no llegan al nivel de amperaje que hace saltar la térmica. Entonces por ahí uno tiene un botón ahí que si toca se corta inmediatamente la corriente. Porque si ustedes se ponen en contacto con alguien que está electrificado porque está conectado a una fuente de electricidad, el riesgo es que terminen también perjudicados por el contacto directo con las personas. Esto es muy importante porque esto ha pasado más de una vez. Así que tener cortacorriente. Los medidores de monóxido de carbono no son muy caros, son buenos, se pueden usar en especial cuando son, repito, casas por ahí más antiguas que tienen por ahí cosas que no están permitidas, pero que no se han sacado, como que dentro del baño hay un calefón o alguna cosa que tenga calentamiento de agua a través de algún termotanque o lo que fuera. Así que eso se pueden usar, son dos cosas más. Yo quería agregar dos cositas que me parece que no hay que hacer y que son importantes. Por ejemplo, la epistaxis, una cosa que hacen mucho los padres es poner algún algodón en la nariz y todo, y eso no está bien porque termina lastimando más la mucosa. Lo que decía Florencia me parece importante en el sentido de comprimir solamente el ala de la nariz contra el tabique. Y la otra cosa es que entre las quemaduras, que creo que decía Alejandra, es que además de las cosas del contacto, es que es muy frecuente que cuando uno tiene un lactante, se está llorando y uno se pone a tomar mate o café o té o alguna bebida caliente, es muy frecuente que lo tenga UPA, sentado sobre uno mismo. Eso está prohibido porque los chicos manotean y es muy frecuente que vuelquen el termo con agua hirviendo o un café muy caliente o un té. Son los únicos comentarios que los manifiesto simplemente porque son tan pocas las cosas para agregar que me parecía que no valía la pena agregar mucho más, pero sí vale la pena que lo impriman o lo tengan presente y hagan una recorrida por la casa, que eso es muy importante, y ver qué cosas se pueden caer, que haya un televisor colgado o sobre una mesa que pueda, si alguien se cuelga, volcarse el televisor. Son cosas de la experiencia diaria que hay que tenerla en cuenta, ¿no? La otra cosa es el último comentario de Florencia, que me hizo acordar también, es que las cortinas que tienen esas correas o esos
como sustancias sujetadoras de los costados, que son como muy, muy lindos y qué sé yo, que son tejidos. También, si se acercan los chicos, se pueden colgar de ese sostén de la cortina, y lo que ella comentaba es cierto, a mí me ha pasado también alguna vez, algunos que realmente zafó, digamos, pero que fue muy traumático. Yo creo que hay muchas cosas, pero yo creo que todas prácticamente se han definido, que Alejandra y Florencia plantearon, así que vale la pena que lo vean, ya que está grabado, aprovecharlo. Por eso le pedimos a Florencia que lo grabe y poder recurrir a ellos y por ahí hacer una pequeña lista mínima de anotaciones para cuando recorran la casa de vez en cuando, fíjense a ver si están realmente así, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho. Yo la verdad que estoy bastante asombrado del catálogo que se hizo, porque yo creo que nunca he escuchado algo tan completo como lo que se habló hoy, y yo diría que no es para nada excesivo, para nada. Yo creo que fue muy larga quizás y tiene muchas cosas, por eso lo invito a que lo relean para que no se olviden, no se persigan ni se pongan muy obsesivos, pero sí háganlo, porque creo que realmente vale la pena. Así que yo creo que ha sido muy buena. Yo conocía muchas de las cosas que se dijeron, pero no conocía todas, con lo cual he aprendido algunas de las cosas que faltaban. Así que les agradezco a las dos. Cortamos acá. Perfecto. Flor. Bueno, gracias a Bueno, todos. muchas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, Chao. chao. Hasta luego.